Listo, ya tenemos en la línea, ya estamos con el ingeniero John Muñoz Avendaño, un político ancashino que estas próximas elecciones va a participar y usted va a la gobernación para que la población payasquina y ancashina conozca más de John Muñoz Avendaño y cuán capacitado está para ser gobernador de la región Ancash. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlitos. Muchas gracias a todos nuestros hermanos de todo el callejón de Conchucos, de todo el callejón de Guaylas y toda la costa ancashina. Un abrazo fraterno con todo mi corazón. Muchísimas gracias por esta invitación, Carlitos. Te cuento, yo de nacimiento soy guaracino, mi madre es guarina, por eso el apellido Avendaño, y mi padre es guailino, de Caraz. Entonces yo emerjo de las dos vertientes, ¿no? De ambos lados, de Guaylas y de Conchucos, podríamos decir. Ya, estudié en el Colegio Santa Rosa de Viterbo, acá en Huaraz. Me gradué en la escuela secundaria como brigadier general en el Colegio Nacional 2 de Mayo. Esto fue en Caraz, ante la muerte de mi mamita. Mi mamá fue profesora, fue directora de colegio y eventualmente también fue alcaldesa interina en 2 ocasiones, alcaldesa interina de Huaraz. Por el lado de mi papito, él fue un agricultor, digo fue porque ambos en paz descansen. Ya mi mamá murió en 91, mi papá en el 2020, con la pandemia. Él era agricultor, me enseñó muchas cosas acerca del campo. Yo de profesión soy economista. Ya soy economista por la Universidad de Lima, con una maestría en la Universidad del Pacífico, en lo que es administración de empresas, y me especialicé en econometría financiera, todo lo que es modelos monetarios, modelos bancarios, modelos financieros, en Alemania, en la Universidad de Passau. Entonces, digamos que dentro de mi currículum de estudios es a donde voy, ¿no? A nivel, si empezamos a hablar del tema laboral, para decir a qué me he dedicado y a qué me dedico, digamos lo más resaltante, puntualmente soy creador de un programa nacional, debes haber oído hablar de él, se llama el programa Juntos. Claro. Yo solía trabajar en el RENIEC, fui, digamos, un especialista en gestión de proyectos y cooperación internacional, y para ayudar a nuestros hermanos de Ayacucho, especialmente del distrito de Chuschi, ya donde fue una matanza, hubo en la época del problema interno que tuvimos, ya que gracias a Dios hemos logrado superar. En aquella ocasión la gente no quería identificarse, las mamitas no querían identificarse. Entonces llegó a mi oficina, en esa época en el RENIEC, llega a mi oficina la duda, ¿no? 1, no tenemos plata, como es de esperar, no estamos hablando del año 2005. 2, no hay la forma de convencer a la población, especialmente que es quechua hablante, de que se identifique porque tenían temor del policía, del militar, del paramilitar y también del terrorista, o sea, de 4 que se sentían amenazados. Pero ¿qué hicimos, no? Digamos de que un hombre que ha sido criado de una manera conservadora por su papá y su mamá, tiene que contribuir a la sociedad. Y me di cuenta de algo. Las mamitas cuidan mucho a sus hijitos. La mujer piensa diferente, es más preocupada, ¿no? Por la familia. Los varones también, por eso es lo que proveemos a nuestros hogares. Entonces dije, esto tiene una solución bien específica. Hay madres anémicas y hay niños anémicos y panzoncitos llenos de bichos. Convoqué al JICA, en aquella ocasión, a la cooperación japonesa, y los convencí de que invirtieran en Perú para hacer inclusión de personas. Convocamos al Ministerio de Salud, convocamos a la Policía Nacional para que traiga los testigos, ¿correcto? Y lo que hicimos fue invitar a cada mamita que por la revisión de sus hijitos les íbamos a dar 100 soles. Oye, funcionó brillantemente a nivel de todo el país, que se convirtió en un programa nacional posteriormente. Empezó como Juntos por Chuschi y terminó un programa nacional. Digamos que laboralmente mis pininos fueron por ahí en el sector público. Digamos que otra aventura que tuve fue lograr destrabar en el Ministerio de Educación los proyectos que era para equipamiento de universidades con fondo de canon minero. En esta ocasión me tocó actuar en Cajamarca, con el rector de ese entonces, Angelmiro Montoya, de la Universidad Nacional de Cajamarca. No podían gastar 55 millones de soles para equipar su universidad. ¿Y qué es lo que hicimos? En esa época justo nació el Invierte P, no sé si recordarás, en el año 2018, 17 para 18 medios, ¿correcto? Nació el Invierte P. Y obviamente no había los modelos de proyectos que permitiesen hacer los procesos de inversión. La gente estaba muy acostumbrada al SNIP. ¿Qué hicimos? Planteamos un nuevo modelo de gestión para cierre de brechas, lo cual sigue usándose hasta el día de hoy en el Ministerio de Educación, para equipar universidades, equipar colegios, institutos que sean públicos, ¿no? Logramos destrabar esos 55 millones de soles
Y en el sector público, otras experiencias que he tenido, me he dedicado esto fue con Proinversión en su momento, el manejo de lo que es obras por impuestos exclusivamente para hacer carreteras. Entonces me enfoqué, como había trabajado con Yanacocha varios años, fui gerente de una junta administrativa para un consorcio de empresas comunales, he trabajado mucho con comunidades, entonces a partir de ese momento se me prendió el foquito, ¿no? ¿Quién es el especialista en hacer carreteras? Una minera, pues es obvio, hace movimiento de tierras, y una carretera es hacer movimiento de tierras, y después el encementado. Logré convencer a varias mineras para hacer diferentes proyectos de obras por impuestos, pero exclusivamente dedicado a carreteras. ¿Por qué? Una minera ya tiene motorniveladora, ya tiene rodillo, ya tiene cargador frontal, ya tiene excavadora, ya tiene tractor, ya tiene volquetas, cisternas, tiene topógrafos, geógrafos, tiene drones, tiene todo lo necesario. ¿Quién es el especialista en mover tierras? Una minera. Si lo haces por obras por impuestos, reduces drásticamente la corrupción y la sobrevaloración. Y lo más importante, ¿no? Si habremos visto los problemas que hay hoy en día, es, oye, ¿quieres hacer una obra como la que soy yo ahorita? Estoy en Huaraz, acá, a la vuelta de mi casa, en Girón, Avenida Luzuriaga. La obra nació con 3 millones de soles. Empezaron la obra, se detuvo la obra por un SIRA, por un problema de restos arqueológicos. ¿Qué sucedió? Inmediatamente se paralizó personal, se paralizó maquinaria, pero si la obra valía 3 millones, 1 millón es de materiales, 1 millón de maquinaria y 1 millón de personal. Tienes que pagarle por el millón de la maquinaria parada y el millón del personal parado. En otras palabras, el contratista gana sentado y eso se va a arbitraje. Más la indemnización, más los costos, tasas de interés y que tienes que hacer de todas maneras terminar el proyecto termina sobrevaluado en 6 millones de soles, de lo que empezó en 3. Y eso sucede en colegios, en carreteras, en todos lados, ¿correcto? Entonces, ¿qué logramos hacer? Reducir la corrupción. Justamente usted hablaba de carreteras y la región Ancash tiene, digamos, una geografía muy compleja, ¿no? Tiene grandes extensiones costeras y pues una sierra muy montañosa. Y el gran problema que tenemos actualmente son carreteras. Ya vemos las infinidad de muertes que tiene esta zona de los Conchucos, ni qué hablar de esta conectividad Santa, Corongo, Siguas, igual, Chuquicara, Payasca. Usted es especialista en diseño de proyectos. ¿Qué se haría ahí? Y teniendo, digamos, estas grandes mineras y no se ha visto mayor desarrollo en nuestras carreteras. ¿Qué haríamos ahí? Mira, nosotros acá en Ahora Nación tenemos bien claro, ¿no? Tenemos nuestro proyecto que se llama el Plan 3000 para la región. El Plan 3000 son 3.000 millones de soles para atraer inversión exclusivamente para obras por impuestos en carreteras. Nosotros hemos armado un plan de gobierno bien definido que está de acuerdo al nivel de ingresos que tiene la región. Entonces, Ancash como región tiene la capacidad de incrementar sus obras por impuestos hasta 3.000 millones de soles. 3.000 millones de soles. Ya estamos en más de 1.200. Por la ampliación de crédito para obras por impuestos, en el caso de Ancash ha sido permitido hasta 3.000 millones de soles. Yo utilizaría toda la cuota exclusivamente para en 4 años, en 3 años, obviamente a partir del primer año que estoy en periodo de planificación, dedicarnos en 3 años exclusivamente a implementar carreteras a través de toda la región. Entiéndase lo siguiente, ¿no? Hay carreteras que son vías nacionales, vías regionales y vías vecinales. Esto se tiene que trabajar de manera articulada. Un buen gestor es aquella persona que puede tocar las puertas y articular y sentar a los interesados o a las personas que van a ejecutar esto. Se tiene que trabajar con alcaldes provinciales para hacer las vías vecinales. Tenemos que otorgarle presupuesto, tenemos que hacer que esa obra por impuesto pase hacia ellos. Tenemos que trabajar directamente con carreteras a nivel nacional, con el Ministerio de Transportes, para que las carreteras que son las vías nacionales, la longitud de San Cunde, de Conchucos, o la vía panamericana, o específicamente la vía que viene de Conococha a Huaylas, ellos tengan que intervenir. Pero eso no significa que nosotros no podamos intervenir. Eso es solamente cuestión de convenios. Es cuestión de convenio para que se ejecute las obras por impuestos. Entonces nosotros tenemos ese plan. Pero nuestro plan a nivel regional no termina solamente en las carreteras principales. Digamos que la segunda parte que te voy a contar a lo que me dedico, yo me dedico a la agricultura. Si tú quieres desarrollar un pueblo agrícola, un pueblo agrario, un pueblo que se dedica a la crianza de animales, al siembro de hortalizas, frutales y diferentes granos,
así como también forestales en tema de maderas, necesitas carreteras de acceso, pero no necesitas carretera de acceso a la zona urbana, que sí obviamente está por sentado, ya existen, lo que tienes que es mejorarla, pero no tenemos accesos a las cuencas. Y las cuencas es algo que no está considerado. Nosotros tenemos el plan y el mapa completo de todo Ancash por donde debemos potenciar las cuencas acuíferas. ¿Por qué? Donde tú tienes agua, produces palta, puedes producir arándano, puedes producir granadilla, puedes producir, que son los tres más importantes, ¿no? Puedes producir arándanos, palta, granadilla, diferentes productos que te permiten llevar desarrollo a la población, en algunas zonas inclusive hasta café y cacao, ¿correcto? ¿Y por qué nos enfocamos en esos productos? Porque son productos de mayor valor de venta, tanto en mercado local como en mercado internacional. Entonces, si queremos desarrollar nuestras carreteras, tienen que llegar necesariamente a las zonas de cuenca. Debemos incrementar la producción agraria para que esa cabeza pueda salir a través de esas carreteras. Pero una carretera no solo te trae agro, te trae comercio, te trae turismo, te trae, ¿qué más? Adicionalmente, te trae seguridad ciudadana, te trae salud, la ambulancia puede entrar por ti. Entonces, el plan general es, tenemos que dotar de carreteras exclusivamente para que ya nuestra población no siga penando por vender papa, por vender su maíz morado, por vender su choclo, ni menos por vender sus frutales. Tiene que tener capacidad de sacar su mercadería fuera de su zona. 2, tenemos que dotar de la inclusión ciudadana, así como lo hicimos en el programa Juntos, tenemos que dotarlos de inclusión ciudadana. ¿Esa inclusión ciudadana qué significa? Que a nivel de las 20 provincias de Ancash, no solo en la carretera, tenemos que hacer que cada agencia agraria de las 20 provincias tiene que ser un hub de centro gubernamental. Dígase lo siguiente. Mira, tú me estás hablando de Payasca, yo te hablo de Guarmey, que está en plena Panamericana Norte. Guarmey tiene que ir a sacar su plata de su sueldo a Barranca. Por citar un ejemplo, Payasca vive lo mismo, tiene que bajar a Chimbote. No tiene nada. Tiene que tener un centro municipal, tiene que tener un centro especialmente agrario, obviamente de coordinación agraria, donde esté las oficinas agrarias tales como Agroideas. Tiene que estar Agrorural. Después hablaremos de esos temas. Sierra Exportadora, Sierra Azul. Tiene que estar necesariamente ahí la policía y la fiscalía, porque si tú dotas a cada región, a cada provincia, de un hub gubernamental, o sea, un centro de atención gubernamental, vamos a poder tener que la ciudadanía esté cerca a nosotros, poder atender sus necesidades de manera inmediata, o al menos ponerlo dentro del plan anual. Entonces, las carreteras para nosotros, netamente es obras por impuestos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ya hemos mapeado el territorio, hemos valorizado el presupuesto, más o menos son casi 3.000 millones de soles para ejecutar durante 3 años, siendo el 2027 un año netamente de planificación de carreteras para ejecutar 28, 29 y 30, después de traer exclusivamente inversión de obras por impuestos. En esta ocasión, nuestra fórmula del desarrollo no está basada en los contratistas locales. Por eso no estamos dependiendo de contratistas locales, estamos trabajando netamente con nuestra militancia. Desarrollar Conchucos pasa primero por dotarle de carreteras, sea que accedas de Chimbote hacia Payasca, por Chuquicara, sea que accedas por Carhuaz a través de Asunción, o sea que accedas a través del túnel de Cabuis por Guari, Conchucos tiene que tener acceso a carreteras. Pero no solo la longitudinal, tiene que tener también acceso a las zonas de producción. Correcto. En agricultura, ¿qué se puede hacer? Si bien las grandes ciudades como Santa, como Casma, Guarmey, ¿qué se puede hacer por esas grandes extensiones que se pierde, digamos, y el principal problema es el agua? Y hasta el día de hoy no hemos tenido la capacidad los ancachinos de ponerlo en marcha en su totalidad, lo que es este proyecto de irrigación de Chinecas. ¿Qué se puede hacer? Y no solo trabajar para las grandes empresas, como ya vemos que pues somos los primeros en exportar espárragos, en arándanos, pero ¿qué va a pasar con la población de la Sierra de Ancash? ¿A qué me dedico yo? Yo me dedico a la agricultura, pero no soy agricultor de todos los días echar palana, o echar barreta, o echar zapapico, o llevar agua de un punto a otro a hacer regadío. Lo que a mí se me ocurrió años atrás, y esto sucede en Cajamarca de manera específica, que es donde queda mi empresa, se nos ocurrió una idea.
nosotros decíamos, queremos nosotros ser exportadores de palta, ser exportadores de arándanos, exportadores de granadillas, pitahayas, aguimanto, ¿no? Entonces, pero obviamente son proyectos hermosos, bonitos, millonarios, pero hay un problema. El problema es de que necesitas buenas plantas, porque así como sucede con la paltita, te vas emocionado, compras en Barranca o en Guaral tu plantita de palta, llegas a tu sierrita y en tu sierra le encuentras llenas de fitóftora, por lo tanto al tercer año no te produce nada y al contrario se pone marrón y se muere, ¿correcto? O viene el asesor agrario y te dice, siémbrale alfalfa mientras crece y lo llenas de fitóftora. No te preocupes, siémbrale maíz acostadito y lo llenas de fitóftora y se muere la plantita. Entonces tienes que tener plantas que resistan y se aclimaten. Paso 1. Paso 2. Necesitas plantas que tengan calibre de producción. Cuando tú vas a exportar, a ti te dicen una caja. Y en una caja pueden venir 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades por caja. La calidad premium obviamente es 2 por caja. Vamos a citar el ejemplo de la palta. ¿Correcto? Una planta convencional comúnmente alcanza un 40, 60, 50% de venta solo al mercado local y una partecita para exportación. Necesitas laboratorios de biotecnología, necesitas biólogos, necesitas ingenieros agrónomos y forestales que puedan clonar plantas hechas a medida para ese territorio. Correcto, ingeniero. La pregunta era, el gran problema es el agua. ¿Y qué va a hacer para, por ejemplo, un agricultor de la Sierra de Ancash? Si tú formas una asociación de productores agrarios, tienes acceso a Agroideas, que tiene sus proyectos de reconversión productiva agraria que te dan hasta 156,000 soles por agricultor o por productor agrario. Agrorural te hace los embalses. La pregunta es, en Ancash estamos haciendo que las agencias agrarias crean asociaciones que puedan inscribirse a estos programas de producción? No, ¿verdad? Te cuento que en Cajamarca se han invertido más de 300 millones de soles exclusivamente para que Agrorural haga las cochas y haga pozas de geomembrana de 60 por 50 por 7 de profundidad. Fíjate, ¿eh? Pozas de geomembrana que son muchísimo más barato que hacer de concreto y te dura igual, 30 años, porque las mineras hacen sus pozas de geomembrana para los pads hecho de geomembrana, o sea, es solamente aplicar tecnología de un lado al otro, ¿correcto? Entonces, ¿qué resulta de esto? Si tú quieres proveer agua al pequeño agricultor, tienes que hacer que las agencias agrarias empiecen a crear asociaciones de productores. Las asociaciones de productores, si tú juntas 20 productores agrarios, 20 multiplicado por 150,000, son 3 millones de soles. Si tú produces 3 millones de soles, tienes de capital, en el caso del gobierno regional, pone la contrapartida de 20% exclusivamente para promover estas inversiones. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene específicamente Agroideas? 2.000 millones de soles. ¿Cuánto de eso en Ancash se ha aplicado? 0. Ya es algo que se viene haciendo. El gobierno regional tiene que promover esas inversiones a través de las 20 agencias agrarias, a través de la Dirección Regional de Agricultura. Entonces, tú quieres que el agricultor pequeño tenga agua, tenemos que hacer cochas en las cuales a través de asociaciones se puedan beneficiar de esas cochas o embalses de geomembrana. Tienes que convertir su producción de papita, de choclito, tienes que convertirlo en una producción de reconversión productiva agraria. Es decir, puedes sembrar palta, puedes sembrar arándanos, pitahaya, aguimanto, lo que son frutales que son comercializables y de alto valor. Por ahí me preguntaron un día, me dijeron, John, ¿y por qué no produces fresa? ¿Por qué no produces, por ejemplo, frambuesa? Porque la fresa y la frambuesa necesita una cadena de frío mucho más sofisticada. Y hemos visto que en Huaylas, en Caraz de manera específica, hay 1.600 hectáreas de arándano. ¿Has visto un solo tráiler frigorífico? No necesitas, porque te da lapso hasta 48 horas para que puedas llevarlo en una cámara grande y lo puedas trasladar al centro de empaque. De igual manera sucede con la palta. La palta de Yaután, la palta de Pariacoto, sale de esa manera. Entonces, si dotamos de accesos y producimos frutales en Payasca, producimos frutales en Corongo, en Siguas, en todo Conchucos Norte y toda la región Ancash, especialmente desde Autónomo, desde Huari hasta Corongo y Payasca, vamos a poder desarrollar, porque cada persona que tiene acceso logra empezar a generar riqueza. Porque funciona el modelo. Ya se implementó en Jaén, ya lo implementé en Cajamarca, en Cutervo, en Chota, y lo he implementado en San Ignacio ahora. Funciona el modelo. Y eso es en la región Cajamarca.
En Amazonas, lo hemos implementado en Bagua y en Chachapoyas. Y lo estamos implementando ahora acá en Ancash, ya lo estamos haciendo en Guarmey, en una comunidad campesina. En otras palabras, antes de gobernar, ya tenemos que estar haciendo trabajo. Porque si no estaríamos ociosos, ¿no? Todo el día no nos vamos a pasar de prepolítico. Correcto, ingeniero. El tiempo es limitado, cortito. ¿Cuáles serían sus propuestas en turismo y minería? Mira, te comento respecto al tema de turismo, que es donde nosotros estamos trabajando muy duro con el doctor Alfonso López Chao y con el diputado que ha sido elegido por Ancash, José Marcelo Salazar. Hemos llegado a la conclusión que Ancash necesita urgente ser declarada una zona franca turística. Y hemos preparado el preproyecto, que es ahora en julio se lo vamos a entregar. Vamos a llevarlo antes de inclusive ir a elecciones. Ancash tiene que ser declarado zona franca turística. ¿Para qué sirve ser zona franca turística? Zona franca turística tiene una implicancia. Si tienes carreteras, tienes agricultura, el turismo desarrolla la zona urbana y la zona rural. ¿A través de qué? Si lo declaras zona franca, las inversiones que hagas aquí en Ancash no pagan IGB ni impuesto a la renta por 5 años. Es decir, si pones tu hotel, no pagas IGB ni impuesto a la renta por 5 años, estás exonerado. Si pones tu agencia de viajes, estás exonerado por 5 años. ¿Eso qué significa? Debemos promover la inversión turística. Debemos promover las concesiones en territorio que no sea patrimonio histórico o patrimonio cultural para que la gente pueda colocar hoteles, pueda desarrollar cadenas de negocios, resorts que permita a Ancash empezar a atraer turismo internacional. Recuerda que ya hay 2 vuelos ahorita en el aeropuerto de acá de Anta, en Carhuaz. El aeropuerto ya tenemos 2 vuelos diarios. El de Chimbote se está activando. Tenemos que convertir a Ancash en una zona franca turística. Y Chancay nos lo permite. Recuerda que estamos a tiro de piedra de Chancay. Si convertimos a Ancash en una zona turística, con carreteras, Payasca ya no estará pues a 18 horas de Huaraz. Estará solamente a 7 horas de Huaraz, ¿correcto? El tiempo que te toca bajar a Chimbote y subir a Payasca. Pero si lo haces la carretera por Huaylas, estarás mucho más rápido, ¿no? Correcto. En minería hay 2 factores que tenemos que batallar. La minería informal y la minería a pequeña escala formal. A través del gobierno regional tenemos que hacer la formalización de la minería en Ancash. Porque la minería contribuye mucho recurso, específicamente en carreteras, en tratamiento de aguas, en sistemas de hospitales. Entonces, cada minero en Ancash tenemos que invitarlos a que empiece a trabajar la posta de su territorio. Tenemos que trabajar las carreteras con obras por impuestos de su territorio. Y tenemos que empezar a promover el trabajo comunal para el desarrollo de esas actividades de la minera. Todo esto a través de ¿qué? De manejo de obras por impuestos y de donaciones por impuestos. El gobierno regional es un ente perceptor de donaciones. Entonces tiene que trabajar con las mineras para que las mineras sientan que deben estar más involucradas con la región. Reducir la contaminación y de esa manera poder incrementar el progreso de nuestra región. ¿Y cuál es su posición con respecto de la minería artesanal, que hoy en día en diferentes provincias está multiplicando? ¿La artesanal legal con reinfo o la artesanal ilegal? ¿A cuál te refieres? Bueno, tenemos ese gran problema, ¿no? La informal Hay que tener claro y la artesanal, ¿no? Definitivamente la minería informal, yo voy a combatir la minería informal. La minería informal tiene que formalizarse. Entonces, dentro del gobierno regional, estamos poniendo nosotros un ejecutivo que será el director de Energía y Minas, que es un especialista en hacer el proceso de formalización, desde el denuncio minero, que pasa a convertirse dentro del ministerio, dentro del INGEMET, pedir el petitorio, pasar al Ministerio de Energía y Minas y pedir la sociedad minera de responsabilidad limitada, para que después hagan su proceso de adjudicación para la explotación. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros dentro del gobierno regional de Ancash es el proceso de formalización, buscando que la documentación sea completa por esas mineras informales. Si es que son artesanales, informales o ilegales, tenemos que convertirlas a la legalidad. Entonces, ¿por qué razón te digo esto, que es tan importante? Uno, porque una minera que está formalizada es contribuyente en su zona de influencia. Tiene que hacer estudio de impacto ambiental, tiene que hacer responsabilidad social empresarial, puede implementar viveros, puede implementar plantas, puede traer asesoramiento técnico, hacer carreteras, puede hacer obras por impuesto y descontarlas de su impuesto a la renta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La minería informal tenemos que empezar a formalizarla. Es algo de lo que nosotros sabemos hacer. Yo soy partícipe, soy socio de una cantera, conozco los procedimientos y el equipo técnico que me acompaña sabe hacer lo mismo, ¿no? Sabe hacer lo mismo, el proceso de formalización, porque sea que sea una mina de oro o sea una cantera no metálica, el procedimiento es el mismo, no cambia.
Entonces tenemos que hacer que el gobierno regional sea el ente rector de la formalización. El problema es que hasta el día de hoy han estado haciendo vista gorda. Con nosotros, con Ahora Nación, tiene que formalizarse ese proceso. Pero hay que darle las facilidades al inversionista para que pueda promover el empleo y no salir de esa zona donde muchas veces ya está dando de comer a muchas familias, ¿no? Hoy estamos con el ingeniero John Muñoz Avendaño, quien va a postular por el partido de Ahora Nación como gobernador regional. Esperemos conversar más adelante. Me parece importante las propuestas y lo que se quiere es que los ancachinos conozcan más de las mejores propuestas que tienen los candidatos que buscan ser gobernadores regionales. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio y esperemos, le comprometemos más adelante poder conversar nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos. Regálame unas últimas palabras, ¿es posible? Este es un llamado a todo el pueblo ancachino. Y el pueblo ancachino tiene un problema severo, como cualquier parte del Perú. Hemos sido olvidados. Dentro de nuestro partido político Ahora Nación, nosotros lo que buscamos es que la persona ahora, el ciudadano ancachino, sea partícipe, sea oído, sea miembro de esta familia. Porque muchas veces estamos lejos, a distancia, y nos olvidan. Entonces, las tres principales propuestas que tenemos a nivel de la región, que son la generación de empleo a través del agro y el turismo, a través de un plan regional de carreteras específicamente, que tiene que ser una explosión de inversión a nivel regional. Pero el cuarto, y tan importante como nosotros, tenemos que nosotros hacer el proceso de mejorar el acceso a la salud. Si mejoramos esos 4 factores, los papitos y mamitas de toda zona, de Conchucos, de Huaylas o de la costa, cuando tengamos que tener a nuestros hijos que tienen que emigrar, ya sea por universidad, sea por preparación, o tengan que emigrar a los centros de innovación tecnológica que se van a hacer a través de la región para que aprendan riego tecnificado, aprendan soldadura, porque eso es importantísimo para el agro, aprendan de lo que es inseminación, aprendan de lo que es manejo agrario, tienen que tener la oportunidad de tener acceso a su propia libertad con su trabajo. Eso es lo que significa Ahora Nación, unidad, justicia y libertad, y acá su servidor, John Muñoz Avendaño, conchucano, guaylino, costeño, peruano en general, ancachino, estoy decidido a hacer esto por mi pueblo porque sé cómo hacerlo, ya lo he hecho y estoy haciéndolo en este momento. Independiente que sea gobernador, yo ya vengo haciendo ese trabajo. Y mi objetivo es hacer que las 383 comunidades ancachinas, comunidades campesinas de Ancash, salgan del subdesarrollo y se puedan insertar a un 2026 en adelante, 2027 en adelante, que pueda ser productivo, próspero y lo más importante, si la bendición de Dios cae para todos, tiene que caer para cada uno de los ancachinos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti.